Se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Pero que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con estos fusiles. Se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Pero que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con estos fusiles. Se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Pero que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con estos fusiles. Se habla pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. 5 años para que otros vivan 70. ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres
En estos momentos hay mucha inconformidad acumulada entre los cubanos en torno a, por ejemplo, el tema educativo. Yo tengo un hijo de 17 años, sé lo que estoy hablando. El cambio entre la educación que yo recibí y la que está recibiendo de mi hijo es un abismo. Por ejemplo, hay un éxodo de profesionales del sistema educativo porque nadie quiere trabajar en la educación, porque, como decía en una respuesta anterior, los cubanos buscan empleos donde se pueda robar al Estado, donde haya una búsqueda, donde haya una manera paralela de extraer materia prima, recursos que vender en el mercado negro. Trabajar en una escuela no provee de nada de eso. Entonces los profesionales bien preparados de la educación han emigrado hacia otras zonas laborales, el turismo, se han ido del país, muchos han pasado a trabajar por cuenta propia y frente a las aulas, ¿quiénes han quedado? Los más incapaces, los menos preparados, gente muy joven que ha sido apenas formada como profesor en 6 meses, 1 año, 2 años y que se paran frente a un aula de adolescentes a los que les llevan apenas 2, 3 años de vida y con muchísimas lagunas lingüísticas, históricas, éticas, morales, y entonces, bueno, los resultados se están viendo evidentemente en la realidad. Además de que la infraestructura material de las escuelas está colapsada. En el anecdotario personal puedo decir, por ejemplo, que en la escuela de mi hijo los padres son los que sostienen el tema de la limpieza. Llevan el detergente, la frazada de piso, a cada rato hay que organizar trabajos voluntarios para limpiar la escuela, porque el propio sistema educativo no tiene la manera de sostener eso, ¿no? Y el tema de la salud pública, bueno, es otro que también se parece mucho al drama de la educación. Hay hospitales a lo largo de toda la isla, muchísimos policlínicos, muchísimos profesionales de la salud, pero sin embargo entras a un hospital, te encuentras una sofisticada máquina de tomografía axial computarizada, pero no hay una aspirina o un termómetro. Esos son los claros y oscuros de la salud pública en Cuba. Y por otro lado, la gran farsa de que son gratuitos. Para nada. Cuando un ingeniero químico recibe al mes un salario que equivale a 15, 17 dólares, ya a ese salario se le ha quitado el costo de la educación, el costo de la salud pública, aunque ese hombre ya no esté estudiando ni vaya al hospital nunca porque goce de buena salud. Se le está quitando los costos militares, los costos del exceso de la propaganda ideológica del gobierno en los medios nacionales y en los medios extranjeros. Entonces es una farsa que sea gratuito. El sistema de salud pública y de educación lo pagamos nosotros cada día. Cada vez que compramos algo a un precio 240% más de lo que vale su producción, cada vez que recibimos esos míseros sueldos a fin de mes. Por tanto, deberíamos tener el derecho de exigir que mejoren, pero cada vez que nos quejamos, el gobierno nos dice silencio, son gratuitos. Y ese es el problema de los servicios subsidiados o aparentemente subsidiados en Cuba. Creo que ningún cubano tiene el dinero suficiente como para comprar una vivienda actualmente. Porque el salario es muy bajo y mayormente todo se le da en alimentos. La persona que abandonaba el país definitivamente tenía que dejarle la vivienda al Estado. Nadie aquí tiene edificio, aquí nadie tiene nada particular, todo es el Estado. Nosotros llevamos 42 años aquí albergados y estamos aquí en el mismo lugar. Aquí los que tienen problemas de vivienda es el pueblo, pero la gente que están con él, o sea, la gente del ministerio, de la FARC, a esa gente sí le hacen casa, pero al pueblo no le hacen las casas. El primer responsable de que Cuba tengamos tantos problemas de vivienda es el mismo sistema que tenemos.
En Latinoamérica, muchos países vienen experimentando un crecimiento en el sector inmobiliario. Los habitantes, con esfuerzo y facilidad crediticia, van adquiriendo viviendas nuevas, modernas y seguras. Sin embargo, en Cuba, la mayoría de viviendas provienen de época colonial, lucen deterioradas y sus habitantes poco o nada pueden hacer para reparar sus precarias y endebles edificaciones. No le dan mantenimiento, no le dan nada y se van deteriorando desde los años. Son 4 siglos, que yo no voy a durar ni medio siglo. Ese se cayó y se cayó, ya, y se cayó. Porque el problema es que aquí todo es del Estado, aquí no hay nada particular. Nadie aquí tiene edificio, aquí nadie tiene nada particular, todo es del Estado. Desde el triunfo de la revolución en 1959, a manos de Fidel Castro, parece haberse congelado, porque no se han generado cambios ni mejoras en la calidad de vida, y menos en las condiciones de vivienda de los cubanos. Cuando al triunfo de la revolución, el gobierno comienza a confiscar y nacionalizar todos los bienes de personas que habían sido catalogados por el gobierno como que atentaban contra el gobierno revolucionario que se iniciaba en el 59. En los años 60, el gobierno totalitario dispuso la expropiación forzosa de todas las empresas industriales y comerciales, como fábricas, almacenes, depósitos y demás bienes. Además, mediante la Ley de Reforma Urbana, el Estado entregó las viviendas a los que en esos momentos las estuvieron habitando. La Ley de Reforma Urbana nacionalizó todos los inmuebles que eran propiedad de personas naturales y personas jurídicas que se dedicaban al arrendamiento de esas viviendas. Durante décadas, el régimen ha confiscado las casas y demás propiedades a quienes emigraban de la isla y ha prohibido la compra-venta de inmuebles. Las opciones para acceder a una casa se limitaban a las permutas, a las herencias, a conseguir un permiso estatal de construcción o a acudir al mercado ilegal. Antes lo que se hacía era que se permutaba. Así había quien vendía, pero era por atrás, por atrás, que el Estado no lo supiera. Para agilizar los trámites de las personas que van a hacer la compra y venta de la vivienda, de los autos, tienes que pagarle un dinero por encima de lo que está establecido para que los notarios te puedan agilizar los papeles como tal. En Cuba, el 85% de los ciudadanos eran propietarios de sus casas, pero el Estado les prohibía venderlas, siendo esta uno de los ejercicios plenos del derecho de propiedad. Esta ley del 88, como dice aquí, aprobada el 18 de octubre, persigue como fin eliminar prohibiciones y flexibilizar las limitaciones. De esta manera, se vislumbraba la posibilidad de que los propietarios formales se convirtiesen en propietarios reales de sus viviendas. Con estas condiciones, los cubanos ahora pueden no solo permutar, sino también donar, adjudicar o vender su casa a otros cubanos residentes en Cuba, o con permiso de residencia en el exterior, o a extranjeros residentes de forma permanente en el país. Para hacer uso de este derecho, se exige que el inmueble esté inscrito en el registro de propiedad. Además, una declaración sobre la licitud de los fondos y el pago de un impuesto del 4% por la transacción. El precio del inmueble lo declaran las partes, siempre que no sea inferior al valor actualizado del bien inmueble, y las transacciones se harán en pesos cubanos a través del Banco Nacional. Aquí la mayoría de la gente que vende, que compran, son las jineteras, que están empatadas con un extranjero, con un yuma, y ellas compran su casa o compran a los padres, o personas que le mandan dinero a Estados Unidos,
tienen familia. Pero el que vive aquí permanentemente no tiene dinero para comprar una casa. Aquí se congregan diariamente más de 100 personas, quienes esperan largos meses para concretar su transacción debido al poco poder adquisitivo de la mayoría de cubanos. Sí, por aquí hay muchos que vienen viviendo de ilusiones, porque piden millones de pesos para la casa y no la venden. Y la gente no compra. Yo soy un trabajo por cuenta propia, donde mi salario no me da para comprarme una casa. Entonces, para comprarte una casa, nunca me la voy a poder comprar. Voy a tener que robar para entonces poder, no sé, vender droga. Es como único las personas pueden lograr tener una casa. Y he visto en diferentes lados aquí del municipio carteles que ponen fuera de la casa, se vende. Y un ejemplo, he pasado hoy y al cabo de los 15 días he vuelto a pasar y el mismo cartel se vende. Y pasa el tiempo, una semana o un mes, y vuelvo y paso por ahí, por el mismo lugar, y sigue existiendo el cartel, se vende. Pienso yo de que sea debido a la poca economía que tiene el cubano. Según el Instituto Nacional de Vivienda, como se sabe, casi todos somos trabajadores. Son muy pocas las personas que tienen dinero suficiente como para estar vendiendo una vivienda. Me voy a comprar la vivienda. Si somos trabajadores o retirados como soy yo, no puedo comprarme una vivienda. Tengo que seguir en mi pequeño apartamentico que no puedo ni siquiera reparar. Porque si me cuesta trabajo repararlo, imagínese usted comprar una vivienda. Un médico, con lo que gana un médico, no puede adquirir, queriéndose comprar, que viva agregado con su suegra o con la mamá, no puede adquirir con el salario que él gana una casa vamos a poner de $20,000, porque el salario no le alcanza para eso. Casa y todo está muy caro, hay que bajarlo porque aquí no hay dinero. Viven hasta 16. ¿Cuántos chiquitos? De 4 por 6 viven hasta 16. Este es tu baño. Aquí lo comparten todas las 5 personas. Viene siendo mi baño y mi armario. A la vez es tu armario. Sí. Mira, aquí. Aquí en la cama dormimos 3 y en un catre dormimos 2. Yo sí confronto problemas con mi vivienda. Yo vivo en una vivienda que es muy pequeña y que tiene problemas que hace falta hacerle reparaciones y se me dificulta adquirir los materiales para yo poder reparar mi pequeña vivienda. La vivienda tiene un solo cuarto y vivimos los 3. La mayoría de los cubanos no tienen ni una sola vivienda. En una vivienda viven hasta 10 personas, hasta 20, no sé, personas que no caben las personas que conviven a veces en las viviendas, no tienen cómo acceder a una. Está enfrentando un serio problema de vivienda. No hay un mercado inmobiliario ni empresas constructoras que oferten bajos costos de materiales e insumos de construcción. El primer responsable de que Cuba tengamos tanto problema de vivienda es el mismo sistema que tenemos. Si no se producen cambios de fondo que permitan empoderar realmente a los ciudadanos cubanos, si se sigue restringiendo el derecho a la propiedad, si se sigue prohibiendo la inversión privada en la construcción, si no hay cambios integrales en el sector de la vivienda, Cuba, al ritmo que va, corre el riesgo de ver colapsar de una en una sus precarias y deterioradas viviendas. Tú puedes no comer, caminar y caminar y caminar, pero si no tomas agua te mueres, te deshidratas, de mil cosas. ¿Me entiendes? Es lo mismo. Si a ti si eso no se repara, se cae. Nosotros llevamos 42 años aquí albergados y estamos aquí en el mismo lugar. Tienen que haber cambios económicos, tienen que haber cambios políticos y tiene que ser más profundas las reformas para que pueda haber una solución. Mientras tanto, seguiremos en la misma situación.